Muy buenos días, tardes, más bien. Estamos en un nuevo horario con estas conversaciones de gerencia social. Los saluda María Luisa Zapata, yo soy responsable de gerencia social en Confama. Y hoy tenemos precisamente una conversación en este horario porque estamos con un invitado supremamente especial. Vamos a compartir con ustedes una conversación de la mano de dos personas, además también muy especiales en Confama, Claudia Restrepo, quien lidera todo el negocio de personas y familias, y David Escobar, nuestro director. Quiero hacer una salvedad y es que está también David acá, no pudimos decirle que no porque es un tremendo fan del profesor Simbardo, a quien Claudia ya va a introducir. Nosotros tenemos y queremos ser coherentes también con el balance de género en todas estas conversaciones y hoy le damos la bienvenida y le permitimos estar acompañándonos aquí debido a a esta gran admiración que tenemos por el profesor y por nuestro invitado. Entonces, sin más, agradecerles a todos por estar de nuevo aquí y le doy paso a Claudia para que nos comparta entonces cómo va a ir, con quién vamos a estar conversando el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, María Luisa. Good afternoon, profesor. Pues primero estamos felices de contar con la presencia del profesor Philip Zimbardo. Él es un profesor que además todos, no solo David es su fan, todos los que estamos aquí, es perfecto para la camiseta que tiene puesto de Super Zimbardo. Y creo que esta camiseta, yo creo que este es un hombre con una calidad inmensa. Es profesor emérito de la Universidad de Stanford y uno de los psicólogos más distinguidos en la actualidad. Él ha dedicado su vida a estudiar a fondo la psicología y sobre todo a hacer preguntas sobre la condición humana. Y hoy en particular vamos a poder disfrutarlo mucho desde una perspectiva que para nosotros, desde Confama, y ahora David nos profundizará eso, es completamente inquietante y muy sexy, que es la comprensión del tiempo. Él tiene de muchas de sus producciones, tiene más de 50 libros, pero uno de ellos que sobre el que más tenemos como interés y pasión es La paradoja del tiempo, que es un libro que escribe con coautoría de John Boyd, y pues queremos darle la bienvenida al profesor Zimbardo. Y David, un poco empezar con sabiéndote un admirador de este profesor y de esta conversación, un poco que nos cuentes por qué es tan importante y por qué estamos aquí. Pues gracias, Claudia, y a María Luisa por haberme permitido estar en este espacio con el profesor Zimbardo. So glad to be here with you. It's a real honor, professor, to be here with you. I'm going to switch into Spanish out of respect for the audience, but we're very, very happy and honored to be sharing with you this space today. Profesor, Confama es una organización que está dedicada a consolidar y expandir la clase media de nuestra región. Pero nosotros vemos la clase media no como un asunto de income únicamente, de ingresos, sino como una mentalidad, un mindset. Y esa mentalidad de clase media la definimos como esas personas que saben que tienen que hacerse cargo de su vida para construir un mejor futuro para ellos, para su familia y para su sociedad. Y por eso hace tiempo estamos siguiendo su trabajo, porque hemos entendido que una organización como nosotros, el mismo Estado, genera oportunidades. Nosotros usamos la metáfora de una escalera de oportunidades, pero solo uno mismo puede subir por ella, nadie puede subir por uno. Solo uno sube por la escalera de las oportunidades. Y por eso nos gustan de sus muchos trabajos, y usted es mundialmente famoso por el Stanford Prison Experiment, pero de sus trabajos hay dos que nos seducen particularmente. El primero es el Lucifer Effect, el efecto Lucifer, que también podría llamarse el efecto héroe o el efecto ángel, porque en ese trabajo nos explica cómo una persona en el contexto correcto puede actuar de manera no solo adecuada, sino incluso heroica,
Entonces nos environments for plantea people to que como thrive. instituciones y como And that's sociedad about tenemos que organization construir cada culture, but vez also culture in mejores contextos cities para and los a seres humanos, democratic para que culture. florezcan los seres And that humanos. it's fascinating. Eso And trata de when cultura we find organizacional, the pero book también de that cultura en las you ciudades wrote y with John cultura Boyd, democrática. The Time Y eso Paradox, nos parece that fascinante. was Y cuando nos encontramos con el libro que jaw-dropping escribió conjuntamente moment. con John Boyd, La That was paradoja del tiempo, an ahí sí epiphany. fue como un momento, We como were una looking, caída del caballo we're de trying to San Pablo, understand, we really wanted to como un momento understand de epifanía. what are the elements Nosotros that veníamos make buscando a person to save, tratar de entender, queríamos work hard, entender take care of cuáles his son los mind, elementos que body, and hacen be que una responsible with the persona society. And we ahorre, found estudie, what you trabaje called, duro, and cuide Claudia a is su going to ask cuerpo you y cuide about a su that, familia y sea responsable con su the sociedad. optimus Y relation cuando with nos time. I said, encontramos lo que that's usted llama, y something ahorita Claudia le va a that preguntar por touches eso, us. la And we wanted for a long relación time óptima con el share tiempo, with you dijimos, this space because we have esto in front of us, we nos have toca el corazón. entrepreneurs, Y queríamos hace business tiempo owners from this region and from our compartir country con usted este espacio porque that aquí tenemos most of frente a them nosotros are empresarios y people with a emprendedores very de high nuestra región y future de nuestro orientation país, and a healthy que relation with time. básicamente todos But no son, better o la person gran to mayoría share that seguramente than son you, personas Professor con una Simbardo. It's a importante pleasure, orientación al futuro y and una we sana hope that relación this con el tiempo. conversation with Pero you, nadie we mejor can para get a compartirlo lot more que usted, ideas profesor about Simbardo. Repito, es un the gusto importance of y pues institutions esperamos que de esta to create conversación a con better usted society podamos salir con más ideas and alrededor de la potencia, and la has importancia de las instituciones the North para crear una American as mejor the sociedad best y para angels of ayudarnos a our hacer, como nature, the decía, angels that we have inside, como decía el and also expresidente, el how we presidente can emblemático norteamericano, have a los better mejores ángeles de relation nuestra with naturaleza, time. los ángeles que llevamos And I dentro, will start with this y first también question. I cómo think that podemos ir formando hacia the first una question mejor relación con el tiempo. is a mixture of Y a arrancaría por la personal primera pregunta, question with creo que an me corresponde academic a mí. question. Why La primera pregunta es do un you poco select time una mezcla de paradox? pregunta Why did personal you con write pregunta with John Boyd the de académico. paradox of time? Time ¿Por paradox qué has to do with a family escoge el insight, but problema also de la with paradoja a del tiempo? research ¿Por qué question escribe con as John an Boyd la academic. paradoja Will del you tell tiempo? us a little bit Sabemos que tiene about, algo que ver con un Professor insight familiar, Simbardo? pero también What con is una pregunta de the beginning of the investigación time como paradox? académico. ¿Por qué no nos cuenta un poco, profesor Simbardo, cuál Muchas es el gracias origen de por la permitirme paradoja del compartir tiempo? mis ideas con todos ustedes. Espero que cuando la pandemia se Thank you acabe for this pueda ir a su país opportunity to y share gastar my más ideas tiempo with all of you. personalmente con cada uno I de hope ustedes when the y con pandemic todas is over, las I personas will que están be aquí able con to come to nosotros. your country and spend some time personally with each Eso of lo you vamos a and poner entonces en el all futuro, of en your un futuro guests. ideal. So we'll put that La on manera que the yo empecé a mirar la paradoja del tiempo future. no fue de una manera académica, fue algo muy personal. Yo crecí en una familia siciliana migrante en Nueva York, en el gueto, en los barrios pobres. Yo era muy pobre. Yo nací en 1933, fue en la mitad de la Grande Depresión. Casi todo el mundo era clase baja o alta, no había nada en el medio. Y éramos pobres, muy, muy pobres. Y en esos días, la ciudad que tenía lo que se llamaba Home Relief. Daban básicamente un cheque mensual para usted poder ir a un banco de alimentos o banco de ropa para conseguir vestimenta. Y en parte era bastante vergonzante porque uno tenía que ir y recoger ropa que no te servía bien, que no te gustaba. Y tenías solamente 10 minutos para entrar y coger lo que pudieras y salir. Uno se sentía como alguien que estaba pidiendo limosna y lo peor de todo, de afán a las carreras. El otro problema que yo siempre tuve fue que mi padre, él era un músico muy talentoso, casi que podía tocar instrumentos a través del oído, aprendía las melodías y era un excelente bailarín, un excelente cantante. Y él era realmente una persona que vivía 100% en el presente. Él vivía por diversión. Al cantar y bailar, él hacía que la vida era mejor para otras personas, pero no para su familia, porque no le gustaba trabajar. Entonces, él decía, siempre y cuando la ciudad nos dé suficiente dinero para vivir, está bien.
pero yo sabía que esto no estaba bien. Yo sabía que la única manera de poder ser exitosos era la educación. Y tanta educación como fuese posible. Y también a mí, yo era inteligente, me gustaba la academia. Y para mi padre la escuela era una obligación hasta que tuvieras que ir a trabajar. Cuando terminé mi colegio me dijo, tienes que ir a trabajar. Yo le dije, no, yo quiero ir a la universidad. Y él me dijo, no, 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 tienes que ir a trabajar. Yo dije, no, si yo voy a la universidad puedo ganar más dinero. Y él no entendía eso. En vez de, o sea, la idea mía era poder ser más inteligente, más valioso para la sociedad. Después me gradué de la universidad. Era una universidad gratuita, no costó nada. Y también tenía que trabajar todas las noches para poder pagar eh, mis estudios. Y cuando me gradué de la universidad, tuve que traer a un profesor a invitarlo a cenar. Y él le dijo a mi padre que si hacía, me dijo, si él hace una maestría, él puede ganar más dinero. Entonces yo le dije a mi profesor que dijo eso. Y mi padre me dijo, no, yo ya tiré la toalla contigo. A ti no te gusta trabajar, te gusta estudiar, entonces. Así que literalmente me dijo, ya estudia lo que quiera. También hice estos posgrados gratuitos y después empecé mi carrera. Pero siempre me preocupaba la diferencia entre mi padre y yo. Como yo siempre estábamos con la parte de la pobreza del presente, porque yo siempre pensaba qué puedo hacer hoy para que mi vida sea mejor mañana y no tenía que preocuparme. Eso era lo que era una orientación a futuro, tener diferentes acciones en el presente con la esperanza de que uno hace las cosas correctas de la manera correcta y usted puede mejorar su vida y la vida de las personas alrededor de ustedes el día de mañana o el futuro. Y mi padre vivía en un presente expandido. Él le gustaba las fiestas, la buena comida, los buenos tragos, los buenos amigos, el baile. Y era genial si uno fuese rico. Muchas personas adineradas vivían ese tipo de vida, pero obviamente una persona de escasos recursos nunca puede vivir esa vida. Eso siempre fue una situación que estaba en mi mente. Y cuando fui a Stanford, a la Universidad de Stanford, empecé a mirar en diferentes estudiantes, esos patrones similares. Y uno de mis estudiantes era John Boy, y empezamos a hablar acerca de esto, de cómo las personas viven en diferentes zonas de tiempo. Y dijimos, tenemos que encontrar una manera de medir esto, así que desarrollé una escala que se llama Zimbardo Time Perspective Inventory, o el inventario de perspectiva del tiempo, y esa escala fue bastante valiosa cuando la aplicamos a miles de personas y vimos patrones. La escala tiene como 6 ítems, 2 de presente, 2 de pasado y 2 de futuro. En el presente significa que usted se concentra en las cosas buenas cuando usted es un niño, cuando estaba creciendo, diversión con la familia, las cosas que se aprendan, las vacaciones, cómo le fue. Por el otro lado, para otras personas se trata acerca de las cosas negativas, abuso, fallas, errores. Ciertas personas que están en el pasado negativo, otras están en el pasado positivo. Y en el presente hay personas, especialmente las personas pobres, que son presente fatalistas, y dicen, nada de lo que yo hago va a hacer una diferencia. Y otras personas son del presente, pero que dicen, como mi padre, quiero disfrutar el momento, vivo por el momento, pero también busco nuevas cosas. Y en el futuro está el del futuro positivo y el de futuro negativo, los que se preocupan de no poder llegar a alcanzar esos objetivos. Así que, con mucha investigación, la idea es una perspectiva balanceada del tiempo, que significa alto en el pasado, alto en el pasado positivo, bajo en el fatalismo presente moderno, o moderado en el presente, alto positivo en el futuro y bajo en el negativo futuro. Con mucha investigación, no, pero sino también otras personas alrededor del mundo, con esa perspectiva de tiempo,
hay una conferencia internacional de este tema que se reúne y tenemos cientos de científicos que se reúnen cada 2 años en diferentes partes y, y tenemos también el Internet, obviamente, para compartir las ideas. Y empezamos realmente como un camino personal de tratar de entender por qué yo era tan diferente a mi padre, a quien yo amaba, pero que tenía una mentalidad muy del presente y poder construir una carrera a base de eso, de poder entender esas diferencias. Y escribimos este libro, The Time Paradox. Muy bien, eso responde a la pregunta. Okay, that's it. Great. Gracias, profesor. Bueno, ya usted se adelanta un poco como a una parte de la pregunta que queríamos hacerle y era sobre esas diferentes maneras de relacionarnos con el tiempo. Y nos habla justamente de ese BTP, que es como un poco ese balance en la mirada o en la perspectiva del tiempo. Entonces, la pregunta que quiero un poco hacerle es, ¿hay forma de desarrollar como ese balance en la perspectiva del tiempo o eso viene con uno? You could change. The whole point of the book is to say, Hay que identificar dónde está uno en ese momento y eso es al tomar la escala. Está disponible totalmente gratis. Usted toma el score, mira el score y hay una gráfica donde se compara tu score con el ideal y después en el libro te da consejos o formas para poder mejorar, cómo ser más orientado al futuro de una manera positiva, cómo ser más, estar en el presente, cómo ser menos el pasado negativo. Es posible entonces entrenar a través de ideas y de prácticas, hacer cosas y pensar que cambia la perspectiva del tiempo. Queremos que todo el mundo que tenga una perspectiva de balance del tiempo, porque eso ayuda a la salud mental, el desempeño del negocio, mejora éxito. Las personas, obviamente, ayuda a que las personas pasen de la clase baja a la clase media, etcétera. Y para complementar eso, profesor, usted también habla del papel que tienen las instituciones, las empresas, las organizaciones, las universidades para generar un contexto favorable a esa, a, a esa orientación al tiempo. Unos ejemplos que usted nos pueda compartir de cómo las organizaciones pueden incidir en esa orientación al tiempo. yeah, and companies don't do it enough. They should. I mean, Sí, las compañías, a ver, aunque mi idea tiene 10 años de antigua, todavía es relativamente nueva. Y las compañías tienen una relación humana y esas relaciones tienen que entender todas esas perspectivas y decir, bueno, ¿cómo nosotros, usted como un empleado en esta empresa, qué podemos hacer nosotros para ayudarle a ustedes a tener una perspectiva balanceada del tiempo? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarte a que te des cuentas de tus objetivos a futuro, no preocuparte por ellos? ¿Qué podemos hacer para colocarte en un pasado donde todos los días, de alguna manera u otra, usted se vuelve mejor y mejor y mejor? Y también nos enseña que es crítico que cada empleado tenga objetivos. Si usted es una compañía de ventas, tener un objetivo razonable. ¿Cuánto de mi producto me gustaría ser capaz de vender en las próximas 2 semanas, en el próximo mes? ¿Cómo se vería mi desempeño al final del año? Porque eso va a determinar si yo obtengo un mejor puesto o un mejor salario. Creo que las compañías tienen que hacer de una manera explícita algunas de las ideas que yo despliego en el libro. Y el libro es para personas, eh, para todo el mundo, no está escrito para académicos. Lo escribí como para que lo pudiera entender mi padre. Él nunca fue al colegio, mi padre nunca fue al colegio, así que en los negocios de una manera tienen la obligación de poder enseñarle a los empleados cómo desarrollar una perspectiva ideal del tiempo. Profesor, hay dos frases que son absolutamente
digamos, llamativas, o al menos en mi caso generó mucho, mueve mucho, y que me gustaría de pronto que usted nos contara un poco de eso. Una es Life is Temptation, la vida es tentación, o la vida, sí, la vida es tentación, que suena como muy bonito. Y otra que es, el pasado nos da raíces, el presente nos da energía y el futuro nos da alas. Nos gustaría un poco saber un poco más de esas dos frases, la vida es tentación y esa frase que resume como los tres estados del tiempo en una sola oración. Good. Oh, thank you. Those are some of my Sí, favorite. esas son una de mis frases favoritas también. Si usted crece católico, como casi todo el mundo en América del Sur y casi que todo el mundo de Italia también, y usted reza, ¿cuáles son las frases del Padre Nuestro? Dice, no nos lleves a la tentación y líbranos del mal. Amén. Estamos hablando a Dios en el Padre Nuestro. Usted le está diciendo a Dios, no me lleves a la tentación porque la tentación está alrededor mío, está ahí. Y de una manera divertida, no sé, ese no es el trabajo de Dios. El trabajo de Dios es apartarte del mal, pero la idea es que la vida está llena de tentaciones. Las tentaciones en miles de diferentes formas. Las tentaciones de sexo, drogas y rock and roll, o diferentes tentaciones. Pero esencialmente las tentaciones también son no ir a la escuela, no estudiar, no trabajar fuertemente, disfrutar la vida, gastar un fin de semana viendo fútbol en vez de hacer tus tareas, o escribir un ensayo, o escribir un poema, o hacer algo constructivo. Así que la tentación es, de hecho, está alrededor de nosotros todo el tiempo. La tentación es de hacer cosas que son divertidas, pero en el momento, y el problema es que cuando se vuelve un hábito, en el momento, todo el tiempo, te roba el futuro y tu perspectiva del tiempo, y te encadena a vivir en el momento. Básicamente es estar siempre en el presente, te lleva a esa tentación, y eso es lo que significa. Ellos saben que yo sé que yo no debería estar haciendo todo esto el tiempo, comer comidas no saludables, estar de fiesta, no hacer mis deberes académicos, o no hacer mi plan de negocios. Uno lo sabe, pero uno no lo hace. Así que, esencialmente, las personas tienen que estar conscientes de que todos nosotros estamos tentados por las tentaciones. Y el punto es no ceder siempre. Una tentación pequeña está bien. Uno necesita la diversión en la vida, ¿cierto? Pero no puede ser la diversión tu vida. Es algo que uno puede disfrutar de vez en cuando. Ahora, ¿cuál es la segunda oración que me dijiste que te gustaba? El pasado nos da raíces, el presente nos da energía y el futuro nos da alas. Sí, esa es mi visión. Estaba pensando acerca de cómo esos símbolos de estos conceptos vagos, presente, pasado, futuro, que son conceptos algo subjetivos. El pasado nos ancla, nos da raíces hacia nuestra familia, a nuestra cultura, a nuestra tierra, a nuestro terruño y nuestra niñez. Así que el pasado, si nosotros pensamos en nosotros como un árbol, a medida que crecemos, como si fuéramos un árbol, las raíces de ese árbol están en el suelo. Y el suelo es nuevamente la camaradería, es el colombianismo, es donde nacimos, donde está nuestro terruño, como lo dije anteriormente. Pero también eso significa que uno sale de esas raíces y de ahí toma la energía de esa cultura. Idealmente, lo mejor de esa cultura.
y de la nación o de su familia. El pasado nos da raíces, el presente nos da energy, y la energía uno necesita energía, es una fuerza de vida. La energía es lo que te hace que te muevas, que hagas, que estés actuando, te mantiene involucrado, motivado en tu negocio, motivado a interactuar con otras personas, a interactuar con tu mente. Yo necesito aprender más, tengo que ser más inteligente, tengo que hacer lo que yo veo de una manera mucho más efectiva. Y también en el presente necesito relacionarme con otras personas de una manera mucho más productiva. Ahora, nuevamente, cuando conectamos esto a los negocios, para la gran mayoría de las personas su vida es el negocio. Si usted le pregunta a alguien, ¿quiénes son ustedes? Ellos dicen muchas veces el negocio en que están. Usted, ¿quién eres tú? Y dicen, soy un profesor o soy una persona, un vendedor, o soy un representante de ventas, o soy, ¿qué digo yo? O vendo carros de segunda. Su identidad se vuelve muchas veces su ocupación, su trabajo, su negocio. Y dentro de esa ocupación, ese quién es usted es cómo usted obtiene lo mejor de esto, cómo disfruta de esa profesión. Así que creo que es muy importante que los negocios generen atmósferas positivas para las que las personas disfruten estar en el trabajo. Es un paréntesis, es un problema ahora con la pandemia, cuando muchas personas están trabajando desde la casa y se están perdiendo, muchas personas están perdiendo la conexión social con los otros, con sus compañeros de trabajo. Después de la pandemia, muchas compañías van a decir, es más barato vender nuestras oficinas y que las personas trabajen desde la casa. Pero lo que uno pierde con eso es la conexión humana. Que en este momento estamos en Zoom y podemos vernos a través de las pantallas, pero no nos podemos abrazar, no podemos apretar las manos, no nos podemos dar un beso en la mejilla, no podemos bailar, no podemos hacer eso que yo llamo la conexión humana. Eso es lo que las compañías pueden promover cuando todos volvamos al mundo real nuevamente una vez se acabe la pandemia. Y como lo digo siempre, el futuro, en mi caso, me dio alas para encontrar y para salir del gueto, del barrio pobre en el Bronx, a ser un profesor en Stanford University, que para mí era como estar en el cielo. Así que me dio las alas. Estas alas es lo que uno necesita para ir de un lugar a otro. Y la idea sería ir de un lugar mucho más bajo a un lugar mucho mejor. No digo un lugar más alto, un mejor lugar. Esas alas son no las alas de Ícaros, que voló muy cerca al sol y se quemó. Ustedes saben la metáfora, ¿cierto? Ustedes saben el mensaje y hay que volar en este lado en vez hacia arriba. Así que nuevamente, al aprender, uno se da cuenta que uno quiere raíces, uno quiere energía y uno quiere alas. Y uno quiere esa combinación, que siempre esté en una mezcla perfecta. Muchas gracias. It is beautiful. Thank you. Gracias, profesor. Oyéndolo, se me ocurre una pregunta y es, usted habla de poesía, hace metáforas, habla de, digamos, productos de la imaginación humana. ¿Cuál es la relación entre la imaginación y esta perspectiva del tiempo y estas perspectivas del tiempo? ¿Por qué es importante la imaginación? Veo que a usted le gusta mucho el arte y la poesía. La imaginación es algo que todos tenemos cuando somos niños y luego cuando los padres lo dicen a uno, ya, madura, crezca, pero lo que ellos se le están diciendo a uno es viva en la realidad, no viva en la imaginación. Pero eso es lo que hace este cerebro. Nosotros podemos proyectar e imaginar cualquier realidad. Y lo sorprendente de esta capacidad que tenemos es que para muchas personas esa imaginación
se vuelven realidades. Imaginamos algo y después encontramos una manera de cómo hacer que esa visión se vuelva real. Esto es lo que todos los pioneros han hecho, todo lo que hacen las personas creativas. Y nuevamente, esto es lo que deben estar haciendo los negocios, es motivar a sus empleados a que imaginen un mejor producto, una mejor compañía, un mejor futuro para las personas que esa compañía sirve. Y luego, tratar de trabajar. El problema es que la gran mayoría de la imaginación de los humanos es que están aislados. Yo imagino algo, lo escribo y lo tengo para mí, pero la imaginación funciona mejor cuando lo hacemos en un equipo. Yo imagino, yo le dije a David le cuenta a Claudia, Claudia le cuenta a María, y ellos dicen, miremoslo de una manera diferente. Y luego, mi idea inicial se vuelve un producto de un equipo. Ahora, todos nosotros podemos tomar crédito si funciona. Y si no funciona, bueno, también se comparte, obviamente, la derrota. Profesor, en esa línea, en esa misma línea de la imaginación, usted menciona en el libro un poco que la inestabilidad social y económica puede ser una variable que nos oriente mucho al presente. Por ejemplo, ahora con la pandemia, perder el trabajo, o sea, como que estemos concentrados en el presente. ¿Cómo podría uno fortalecer la orientación al futuro en un contexto como el que tenemos en este momento y pensar más en construir un futuro distinto, además, con lo aprendido tras la pandemia? No tengo una respuesta fácil para esa pregunta. Uno de los problemas con la pandemia es cada persona asume que se va a acabar el próximo mes. Uno hace sacrificios ahora, se queda en la casa, no sale, hace todo lo que uno tiene que hacer, lavarse las manos, utilizar un tapabocas, pero luego el próximo mes es abril, y después abril es mayo, y después el gobierno dice, no, en el verano va a estar mejor, pero llega el verano y no hay cambio, especialmente aquí en Estados Unidos, y luego ya se va a acabar el verano, y dice, bueno, en el otoño va a ser diferente porque va a ser un poco más frío, y no hay cambio. Ahora, muchas personas no ven futuro, es como que no hay un no futuro. En Estados Unidos millones de personas han perdido sus trabajos. No se pueden conectar con sus compañeros de trabajo, no tienen ingresos. Para muchos hombres fallan o se sienten derrotados como el que trae el pan a la casa. Y estamos descubriendo que hay una alta tasa de suicidios entre hombres. Y son hombres de edad media que se están suicidando porque dicen que no tienen futuro, que no están contribuyendo a su familia. Y no piensan que si me mato ahora, mis hijos no van a tener padre, mi esposa no va a tener esposo y les voy a empeorar su situación. Así que yo creo que el gobierno no ha hecho suficiente para trabajar en la psicología de la pandemia. Todo el mundo está trabajando acerca de pruebas y encontrar una vacuna y una solución rápida, pero la pandemia va a estar por mucho rato más. Eso significa que va a haber un aislamiento social, las personas no se van a conectar socialmente y nuevamente yo motivo a las familias que tengan reuniones semanales por Zoom, que se reúna la familia lejana y que tengan reuniones para que continúen con esa conexión, o que si llamen por teléfono regularmente, llames a tus padres, abuelos, tíos, tías, pero es un nuevo fenómeno y no podemos gastar nuestra vida en un cuarto. Obviamente es peor si usted es relativamente pobre y vive en una casa pequeña con muchos hijos y los niños ahora
no pueden ir al colegio y se están retrasando en su proceso académico. Aunque usted no tiene nada que ver con esto, usted como una madre se siente culpable de que sus hijos no están aprendiendo. Muchos niños, especialmente si tienen déficit de atención, no pueden aprender sentados al frente de una pantalla. Mi nieto tiene déficit de atención y él se sienta en el frente de la pantalla por 5 minutos y empieza a correr por todo el cuarto. Así que mi hijo tiene que literalmente sentarlo en la silla y tenerlo ahí sentado durante toda la clase. Pero una vez más, no hemos aprendido lo suficiente cómo entregar información de una manera efectiva. Y los niños prefieren jugar videojuegos, que son más entretenidos, más emocionantes. Dicen, yo prefiero jugar Warcraft que hacer una clase de historia. Así que estamos en unos tiempos inusuales y creo que lo principal que quiero decir acá es que todos tenemos que pensar acerca de la psicología positiva de la pandemia, en vez de solamente de pensar en los retos médicos y físicos que nos trae el COVID-19. Yo tengo un amigo que quiero mucho, profesor Simbardo, un hombre ya adulto, ya en su retiro, y una vez lo visité y me sorprendió ver el amor tan especial que hay entre él y su esposa. 45, 50 años de matrimonio, y pues con cierta escepticismo le pregunté cuál es el secreto. Y ese hombre se llama Miguel. Ese hombre me dijo, todos los años tenemos al menos un proyecto juntos. Un proyecto de jardín, un proyecto de viaje, un proyecto de, de pareja. Y me hago esa pregunta porque una población cada vez más importante en un país como el nuestro es la población de más años, los que llamamos los retirados, los pensionados, la gente de más edad, Right. y, y cómo mantener esa perspectiva positiva del futuro en todas las edades, en particular en esa, profesor. Es buena. Podemos pensar acerca de la gente madura debe tener acceso a Internet y de pronto lo que tenemos que hacer es, solamente pensamos en clases para los niños, de pronto pensar también en proyectos cooperativos, cosas que usted puede hacer en conjunto. Digamos que vamos a compartir historias, tiempos para contar historias, eh, reunirnos como un equipo. Yo empiezo la línea y después tú continúas creando la historia, después María, después David, y después yo empiezo nuevamente. Tenemos que hacer cosas, proyectos como tu amigo, un proyecto que motive a cada individuo. No es un reto, obviamente la idea no es que sean cosas muy complicadas, no es como escribir poesía, porque hay gente que no sabe cómo hacer rimas, pero cosas, cantar una canción, digamos que uno toma una canción famosa y alguien empieza a cantarla y después la otra persona y en algún momento todos cantan como un coro. Construamos lo que hizo tu amigo, y es decir, poder motivar no solamente a las personas jóvenes, sino también las personas de edad en proyectos de canto, de música, de crear nuevas historias, de compartir experiencias, cosas qué tipos de proyectos podemos desarrollar y poder encontrar una manera para que el gobierno del local que pueda hacer estas conexiones y mostrarles cómo utilizar Zoom en estos casos. Y en muchos casos las compañías están dando computadores a niños de escasos recursos. De pronto también los seniors pueden tener estos beneficios.
Profesor, cuando empezábamos la conversación y usted nos contaba su historia familiar, hablaba de la educación como un elemento fundamental en esa configuración como de futuro. ¿Cómo lograr desde las instituciones educativas, desde la escuela, desde las universidades, cómo lograr trabajar en esa percepción del tiempo y en esa orientación al futuro que, digamos, como dice usted, uno pueda ir desarrollando skills o habilidades para poder tener una mejor relación con el tiempo? ¿Qué poder hacer desde las escuelas y desde la educación para fomentar esos espacios? Again, here's a new problem. I mean, El sistema de educación está diseñado para guardería, primaria, secundaria, colegio, universidad. Y eso ya está obsoleto de una manera u otra. Muy pocas escuelas se reúnen en Estados Unidos, muchas universidades que están abiertas. Los estudiantes no están siendo lo suficientemente inteligentes y están generando grandes problemas. Muchas universidades están cerrando ahora por esta pandemia, así que es un nuevo reto. Y es un nuevo reto que toca cada nivel de lo que se enseña, el contenido de la educación en primaria, secundaria y superior. Y cómo se enseña online para que sea lo suficientemente interesante para poder retener la atención, no solamente de los niños, pero cualquier persona de cualquier edad. Porque nuevamente la tentación es que yo puedo estar viendo caricaturas, viendo fútbol, béisbol o algo más entretenido. Y nuevamente, y también es aísla. Acá todos estamos, aquí no vemos que estamos con un grupo, pero realmente estamos separados. Y cuando terminemos esta conversación, cada uno de nosotros puede regresar a ser una criatura solitaria debido a esta pandemia, donde las cosas más importantes de la escuela es que estamos en un grupo, estamos en un salón, vamos a almorzar juntos, vamos al descanso, a la cafetería, vamos a jugar un partido de fútbol, de basquetbol. Y para mí esa parte de la socialización de la educación siempre ha sido tan crítica, sino más que el conocimiento que uno aprende en esas instituciones. Y esto se fue. El COVID-19 nos acaba de eliminar la parte más importante de la educación, la parte social, en la interacción. Y ahora, lo otro que he estudiado es la timidez. La timidez como un asunto psicológico. Las personas tímidas, eso es genial porque ellos prefieren comunicarse con una distancia a través de una pantalla que tener una persona en el frente, pero no practican cómo salir de esa timidez. El COVID, para mí, nadie se ha beneficiado de una manera intelectual emocional de esta situación. Pasando a otro tema, en uno de sus trabajos y en varias de sus charlas, usted habla de algo que se está hablando en Estados Unidos mucho en este momento, pero también en Colombia, y es el fenómeno de la violencia policial y de lo que se llama el fenómeno de las bad apples, en inglés, las manzanas podridas, decimos acá, aunque siendo en Sudamérica deberíamos decir los mangos o las piñas. Pero usted habla y hace un cuestionamiento y dice, no necesariamente hay manzanas podridas, sino barriles dañados. Y creo que esa reflexión sobre cómo estas instituciones nuestras del Estado, la justicia, la policía, el gobierno, las alcaldías, no pueden hablar o no deberían hablar de manzanas podridas, sino de problemas institucionales de contexto para resolver, que usted trata también en su libro del Lucifer Effect, que yo decía en mis notas, y ahorita se lo decía, podría ser el Angel Effect. ¿Qué consejo le da usted a partir de sus estudios, a partir de esos trabajos, a países como Estados Unidos o como Colombia, que estamos en un momento de tanta tensión por la pandemia, de problemas de salud mental, de pobreza y desigualdad?
pues en unos momentos de intolerancia y de violencia de parte de los ciudadanos a la policía y de parte de la policía a los ciudadanos. ¿Alguna reflexión sobre eso, profesor? Yeah, Es un gran problema. Es un gran problema en América en este momento. Veo las noticias que hay cada ciudad y tiene ese problema. Y parte del mismo es hacer que la policía de la ciudad sea militar. Cuando el entrenamiento, o sea, darle el entrenamiento a la policía como si fueran soldados que van a ir a la guerra a matar a un enemigo. Si usted es un soldado, esa es su misión. Usted está siendo entrenado como disparar, como pelear, pero el objetivo de todo su entrenamiento es cuando usted vaya a la guerra, cuando pues, va a haber alguien que los oficiales te van a decir, ese es el enemigo. Y lo que usted hace con el enemigo es que usted lo mata, lo acaba. Y acaba tantos enemigos como sea posible. Y usted se olvida de toda la parte moral. Ahora, el problema que hay es que en muchos departamentos de policía, el entrenamiento es casi que el mismo de soldados, de militares. Y se entrenan para creer que hay muchas personas en la ciudad o en la comunidad que son personas terribles, malas, que si ellos pudieran, te matarían. Y tu trabajo es prevenir que ellos te hagan un daño a ti o entre ellos o otras personas. Así que la policía no se distinguen ya de los soldados que van a la guerra. Tienen grandes armas poderosas, tienen cientos y cientos de balas alrededor del pecho, tienen contenedores de gas lacrimógeno, tienen walkie-talkies, tienen botas, tienen... Y yo no sé cómo caminan con todas esas cosas que tienen encima. Así que todo el entrenamiento a la fuerza policial es un entrenamiento de usted es una víctima potencial de las personas de esa comunidad que te pueden matar o acabar contigo o acabar otras personas de la comunidad. Y tu trabajo es prevenir eso a través de cualquier medio, incluyendo disparar. Y lo que hemos visto en Estados Unidos es que el enemigo, en la gran mayoría, la fuerza policial, la policía es blanca y los enemigos son los afroamericanos y los latinos. Y eso es lo que hacen. Y están haciendo cosas que no tienen una explicación. Entonces la clave es poder tener un nuevo entrenamiento psicológico que se traiga a la educación de los policías para que cada policía vaya a la escuela y que tenga un entrenamiento psicológico en cómo ir de una parte, de una visión de prejuicio y de discriminación a una visión de apreciamiento y entender la diversidad. Un policía no necesita tantas armas. Un policía puede tener solamente un uniforme con menos escudos. Si tenemos, no sé, un uniforme azul claro en vez de un uniforme negro, no se va a ver usted tan aterrador. Usted no va a ser parte del lado oscuro. Realmente, es una metáfora. ¿Cómo logramos que la policía salga del lado oscuro y llevarlos al lado de la luz de una manera para que la gente de la comunidad se dé cuenta que la policía está para ayudarlos a ustedes en vez de herirlos a ustedes o hacerles daño? Hay en esa línea, en varios experimentos que usted ha hecho en su historia como psicólogo, ha habido un punto común que es la tesis de que una persona, de acuerdo con un contexto, hasta una buena persona podría en un mal contexto tener un comportamiento
agresivo o vil. Habla mucho como de los contextos en los cuales nos desarrollamos las personas. Ese contexto, digamos, cómo lograr uno diseñar contextos que orienten hacia, juntando esos dos temas, juntando hacia sacar lo mejor de uno y dentro de eso también sacar lo mejor de uno en tanto su mirada del tiempo. Cómo lograr hacer eso, en cómo desarrollar contextos favorables para uno mejorar su perspectiva del tiempo y ese comportamiento sociable, digamos, más humano. Y tal vez si puedo complementar esa pregunta, profesor, con una pequeñita al lado, consejos para los líderes en ese aspecto. Así es. So, En el experimento de prisión de Stanford, la premisa del estudio era situaciones pueden cambiar personalidades. Y en ese experimento se logró de una manera negativa. Si colocamos personas buenas en un lugar malo y la gran mayoría de las personas salieron con un comportamiento malo. Y la idea es la investigación y lo que grabamos genera conciencia de nosotros como individuos, cómo nos dejamos influenciar por las situaciones en las que estamos y cómo nos vestimos. En el experimento, quítese su ropa y póngase el uniforme de un guarda de prisión y usted se vuelve un guarda de prisión y usted sabe lo que significa eso más o menos. Así que esencialmente, cómo nosotros cambiamos esto, cómo generamos situaciones que promuevan honestidad y bienestar y cuidado. Ahora hay movimientos sociales que promueven la compasión, que promueven la empatía, que van alrededor del mundo de una manera divertida, no divertida, de una manera, esto es lo que decía el Dalai Lama, amarnos unos a los otros, pero aprender a ser compasivo. Y Paul Gilbert, de Inglaterra, él es un profesor de Inglaterra, no me acuerdo en qué universidad, y él promueve la necesidad de autocompasión y después compasión hacia otros. Y esto es algo que puede ser aprendido, pero tiene que ser practicado todos los días y de todas las diferentes maneras. ¿Qué puedo yo hacer hoy para hacer que el mundo sea mejor para alguien más? Ahora, yo fui del estudio de prisión a algo que se llama el Proyecto de Imaginación Heroico y puedes compartir con la audiencia la página web y la idea era, podemos utilizar lecciones psicológicas para entrenar a la juventud de cómo volverse mejores personas, cómo nunca ser una persona pasiva, siempre pensar en los otros, cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento que significa que todo sea posible para usted, siempre y cuando usted lo practique y nunca se limite. Tenemos otra lección acerca de cómo transformar los sesgos en aceptación y entendimiento de personas. Así que creamos estas lecciones de 3 o 4 horas. Hay videos y lo que yo hago, ustedes sienten en mi clase, hay videos, hay habilidades de pensamiento crítico, hago que trabajen en equipos y distribuimos las lecciones de una manera bastante... Ahora estoy tratando de conseguir una donación para transformar esto y poder tenerlas totalmente gratis en todo el mundo y en diferentes idiomas. yeah. So I'm No, saying, I was just, Bueno. estaba levantando la mano diciendo que nosotros queremos acceder a esas clases. Yeah, of course. Yeah. yeah. Sí, So, en I este mean, momento so tenemos right esas now, lecciones, están disponibles y las licenciamos creo que por $1,500 por 3 años, las renovamos cada 3 años. Yo puedo trabajar con María, si están interesados podemos enviarles copias de ellas y si les gustan pueden decir sí, queremos comprarlas y una vez y pueden distribuirlas en Confama. Y
Esto es lo que yo trato de hacer. Traer estas ideas vagas de hacer el bien o preocuparnos por otras personas y educar. ¿Cómo puedo colocar esto en un paquete, en un programa y empezamos con la juventud, con personas de colegio, pero nuestro programa ahora trabaja también en negocios. Muchas personas de su audiencia tienen la parte de negocio, compañías que tienen relacionamiento con en Budapest, en Hungary, hay 30 compañías que han estado utilizando muchos de nuestros programas, se ha traducido y están entrenando a sus empleados. Profesor, desafortunadamente para nosotros se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que es una maravilla. Podríamos seguir años aquí, eh, pero debo decirle que es una maravilla que esta conversación tan especial esté terminando con este aprendizaje sobre el amor, la compasión e incluso el heroísmo como una práctica que se aprende. En nombre de la audiencia, de Claudia, de María, de las personas que han hecho esto posible, queremos darle las gracias a usted. Esperamos que podamos compartir con usted en Colombia pronto, que sea un plan, que sea un Yes, proyecto. Y for sobre todo sure. también gracias por darnos mucha energía hoy e inspiración, pero, pero especialmente gracias por darnos alas, profesor Zimbardo. Ha sido un placer Antes inmenso. de Now, cerrar, before we, ¿cuál es la universidad más rica del mundo? Va a haber una discusión sobre eso, es una discusión, pero vamos a tener varios platos muy valiosos, muy ricos para usted. El give me two. ajiaco, frijoles, dos o tres platos muy Okay. especiales. Pescado hay muy rico también en nuestro Caribe. Entonces tenga la seguridad de que vamos a darle un muy maravilloso momento de hedonismo moderado. Okay. Okay. Gracias. Thank you. Ciao. Gracias. Very much. Chao. Muchísimas gracias.